En 2015, la vida de la familia Braden parecía idílica. Vivían en una acogedora casa de 2 pisos en Northridge, Tennessee. Era un típico suburbio estadounidense, donde todos conocían a sus vecinos y los niños jugaban en los cuidados jardines. Melissa Braden era el modelo perfecto de madre y esposa. Su dedicación no tenía límites. Cuidaba de todos, desde su esposo hasta sus hijos, Lily y Oliver, quienes eran niños normales, apasionados por el béisbol y el arte. Su hogar siempre estaba impregnado del aroma de productos horneados recién hechos, y el jardín florecía con colores vivos. Garrett Braden, ingeniero en una fábrica local, era un hombre de principios. Trabajaba arduamente, pero siempre encontraba tiempo para las cenas familiares y los fines de semana al aire libre. Sus colegas lo respetaban por su ética de trabajo, y sus amigos lo veían como el ejemplo de un verdadero hombre de familia. Nadie podía imaginar que detrás de esa imagen perfecta se escondían grietas. Una noche, mientras los niños dormían y Melissa leía un libro en la sala, Garrett recibió un mensaje. El número era desconocido, pero el texto lo puso en tensión. Soy Gina. Necesitamos hablar. Garrett miró la pantalla durante varios segundos, como si quisiera asegurarse de que sus ojos no lo engañaban. Gina. Su nombre evocaba recuerdos de secretos familiares antiguos que él había enterrado con mucho cuidado. Tenía unos 10 años cuando su padre llevó a Gina a su casa, presentándola como su nueva hija de otro matrimonio. Los padres de Garrett discutían con frecuencia, y esta situación solo empeoró las cosas. Gina era un recordatorio constante de la traición de su padre. La relación entre ellos era tensa, y cuando sus padres se divorciaron, Garrett prefirió olvidarse de ella, como si fuera un capítulo incómodo de su vida. Sentado en la cocina, reflexionó largamente sobre qué hacer. El mensaje era insistente. Es importante. Dame la oportunidad de explicarte. Después de una hora de dudas, respondió, mañana después del trabajo. Al día siguiente, Garrett se reunió con Gina en una cafetería de carretera en un pueblo cercano. Ella lucía diferente de cómo él la recordaba, confiada, vibrante, pero con la misma mirada penetrante y desafiante. Gina le contó sobre las dificultades que había enfrentado desde la última vez que se vieron. Sus palabras eran difíciles de refutar, y la culpa comenzó a erosionar la determinación de Garrett. Decidió mantener ese encuentro en secreto. Al regresar a mesa trató de actuar con normalidad, pero algo había cambiado. Sus ojos ya no brillaban como antes, y su sonrisa parecía forzada. Melissa notó esto de inmediato, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada a confiar en su esposo. En ese momento, ella no sabía que su tranquila vida estaba comenzando a resquebrajarse. Garrett intentaba convencerse de que la reunión con Gina había sido algo único, pero pasó una semana y su teléfono volvió a vibrar. ¿No vas a olvidarte de tu familia? Todavía tenemos muchas cosas pendientes. Al principio quiso ignorar el mensaje, pero la culpa y la curiosidad lo vencieron. Acordó otra reunión. Esta vez, Gina propuso encontrarse fuera de la ciudad para que nadie los viera. Esa noche, Garrett le mintió a Melissa, diciendo que tenía trabajo urgente. La besó en la mejilla de manera forzada y salió de casa, sintiendo que traicionaba no solo a ella, sino también la esencia de su familia. Gina lo esperaba en una pequeña cafetería en la autopista. Su aspecto provocador contrastaba notablemente con la imagen discreta de Garrett. Mientras tomaban café, ella hablaba sobre su difícil pasado, culpando de ello a su padre. ¿Sabes cómo fue mi vida después de que él nos abandonó?, preguntó con amargura. Garrett permaneció en silencio, sin saber qué responder. A partir de entonces, los encuentros se hicieron regulares. Gina, excéntrica y directa, era un contraste marcado con la tranquila Melissa. Su personalidad vibrante atraía y aterraba a Garrett al mismo tiempo. Gina no solo compartía recuerdos, exigía atención. Eres la única parte de la familia que me queda. Tienes que estar en mi vida, insistía. Mientras tanto, todo cambió en la casa de los Braden. Melissa comenzó a notar que Garrett estaba distraído e irritable. Llegaba tarde del trabajo, se ausentaba de las cenas familiares y su teléfono se había convertido en un compañero constante,
que nunca dejaba desatendido. Cuando Melissa, con cautela, le preguntó si todo estaba bien, Garrett simplemente desvió la conversación, asegurando que tenía muchas cosas pendientes. Por primera vez en 10 años de matrimonio, ella se sintió una extraña a su lado. Su ansiedad creció cuando, un día, una vecina, la señora Peterson, comentó de manera casual que había visto a Garrett en su auto con otra mujer. Melissa trató de restarle importancia, pero las dudas no la dejaban en paz. Mientras tanto, Gina se volvía cada vez más exigente. Pedía más encuentros, buscando involucrarse más profundamente en la vida de Garrett. Él empezó a darse cuenta de que las cosas estaban saliendo de control, pero no sabía cómo detenerlas. Día a día se convertía en prisionero de sus propias decisiones. Su doble vida se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo, lista para explotar en cualquier momento. Melissa siempre creyó que su familia estaba construida sobre la base de la confianza, pero últimamente su intuición le decía que algo no iba bien. Garrett parecía una sombra de sí mismo. Sus bromas habituales habían desaparecido, evitaba conversaciones largas y se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo. Cuando estaba en casa, su teléfono siempre estaba colocado con la pantalla hacia abajo o permanecía en su bolsillo, como si quisiera ocultarlo del mundo. Melissa trataba de reprimir sus sospechas, pero no podía deshacerse de la creciente sensación de inquietud. Un día, mientras revisaba la ropa sucia, encontró en el bolsillo de la chaqueta de Garrett un recibo de una cafetería en un pueblo cercano. Era extraño, ya que él nunca mencionó haber estado allí. La fecha coincidía con una noche en la que había dicho que se había quedado trabajando hasta tarde. Melissa intentó calmarse, diciéndose que debía de ser un malentendido. Pero ese hallazgo marcó el inicio de una pequeña investigación por su parte. Días después, durante un almuerzo con sus padres, Melissa compartió sus preocupaciones. Ellos intentaron consolarla, sugiriendo que hablara directamente con Garrett, pero ella no estaba segura de querer escuchar la verdad. Sentía que la verdad podría destruir a su familia, y decidió esperar. El momento culminante llegó una noche. Garrett, como de costumbre, se había quedado dormido en el sofá después de un largo día. Su teléfono estaba sobre la mesa de centro, vibrando con un nuevo mensaje. Melissa, luchando contra sus dudas internas, tomó el dispositivo. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre Gina. Al abrir la conversación, encontró un largo chat lleno de insinuaciones y conversaciones personales que claramente iban más allá de una relación fraternal. Un mensaje en particular destacaba: «Ya no puedo ser solo tu hermana». Impactada, Melissa despertó a Garrett. Su voz temblaba de ira y dolor. Le mostró el teléfono, exigiendo explicaciones. Al principio, él intentó negarlo, pero al ver su mirada, supo que todo había terminado. Admitió que Gina era su hermanastra, de quien nunca había hablado. Pero esa no era toda la verdad. Abrumado por la culpa, Garrett confesó que su relación con Gina había cruzado un límite que él mismo no podía explicar. Las emociones desbordaron a Melissa. Lágrimas, gritos, confusión. Su mundo perfecto se derrumbó en una sola noche. Expulsó a Garrett de la casa, pero esto era solo el inicio de su lucha. La historia había escapado de su control y ahora parecía que todo su futuro dependía de las acciones de personas que apenas conocía. Después de que Melissa echara a Garrett de casa, su vida se convirtió en un caos. Trataba de mantenerse firme por sus hijos, pero el sentimiento de traición la consumía por dentro. Su hogar, que alguna vez fue un refugio, ahora le parecía frío y vacío. Garrett alquiló un pequeño apartamento en otro vecindario, pero insistía en seguir viendo a Lily y Oliver. Para los niños era una época difícil. No entendían por qué su padre ya no vivía con ellos y sentían que su madre ocultaba algo. Mientras tanto, Gina comenzó a hacerse notar más. Primero fueron llamadas al teléfono fijo de Melissa. Nunca decía nada, solo dejaba mensajes silenciosos. Luego llegaron cartas. En ellas, Gina pedía disculpas por su papel en la destrucción de la familia, pero sus palabras estaban llenas de ambigüedad. «Nunca entendiste a Garrett como yo», escribió en una de ellas. Melissa no pudo seguir callando. Se enfrentó a Garrett, exigiendo explicaciones.
Él le aseguró que había cortado todo contacto con Gina. No sé qué quiere, dijo, pero ya no quiero tener nada que ver con ella. Sin embargo, estas palabras no tranquilizaban a Melissa. Sentía que la situación se estaba descontrolando. Las cosas empeoraron cuando los vecinos empezaron a notar la presencia de Gina cerca de la casa. Su viejo automóvil fue visto varias veces estacionado en la calle. Un día, la señora Peterson, una vecina mayor, vio a Gina parada frente a las puertas de la casa mirando fijamente hacia las ventanas. Se acercó a Melissa para contarle lo que había visto. Esto fue la gota que colmó el vaso. Melissa acudió a la policía llevando las cartas y relatando el acoso. Pero las autoridades no pudieron hacer mucho. Gina no tenía antecedentes penales y sus acciones aún no cruzaban el umbral de lo ilegal. Los policías solo le recomendaron cambiar las cerraduras y tener precaución. Días después, Melissa notó que alguien había intentado entrar en la casa. Había marcas de forcejeo en la puerta trasera, pero no se había robado nada. Este evento la dejó completamente desmoronada. Ya no se sentía segura. Garrett se ofreció a intervenir y hablar con Gina, pero Melissa se negó. «Ya has hecho suficiente», le dijo. «Si quieres ayudar, mantente alejado de nosotros». Su voz estaba llena de miedo y desesperación. La situación empeoraba día tras día. Gina no solo acosaba, sino que poco a poco estaba destruyendo el sentido de seguridad de Melissa. Todo lo que antes parecía estable, ahora se sentía frágil y efímero. Una mañana de primavera de 2016, Melissa no asistió a la reunión de padres en la escuela de Lily y Oliver. Esto alarmó de inmediato a los maestros, ya que ella siempre había sido puntual y responsable. Su ausencia fue notada por la señora White, la tutora de Lily, quien intentó llamarla varias veces sin obtener respuesta. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Preocupada, la señora White decidió contactar a Garrett para asegurarse de que todo estuviera bien. Garrett, al recibir la llamada, se dirigió rápidamente a la casa. Al llegar, notó que las cortinas de la sala estaban cerradas y que el coche de Melissa seguía estacionado en la entrada. Una inquietante calma envolvía el lugar. Tocó la puerta, pero no obtuvo respuesta. Una creciente sensación de temor comenzó a invadirlo. Los vecinos, al verlo frente a la casa, también comenzaron a preocuparse. Para una calle tan tranquila, esto era algo inusual. Una hora después llegó la policía, alertada por los vecinos. Los oficiales evaluaron la situación y decidieron entrar por la fuerza. Al ingresar, encontraron señales de lucha. Objetos tirados, muebles volcados. Melissa fue encontrada sin vida. La escena era desgarradora. Había claros indicios de que había ocurrido una confrontación, pero no se encontraron pruebas concluyentes. Las circunstancias de su muerte dejaron muchas preguntas que la policía tendría que responder. Lo único que llamó la atención fue un pedazo de papel arrugado sobre la mesa. Tenía unas pocas líneas escritas, pero el texto era apenas legible. Garrett quedó devastado. Su conmoción se transformó en desesperación cuando le informaron que formaría parte de la investigación. Su coartada fue verificada y la policía rápidamente confirmó que no podía haber estado en la escena del crimen. Sin embargo, la culpa por haber contribuido al desmoronamiento de su familia lo atormentaba. Gina había desaparecido. Ninguno de sus vecinos la había visto en los días previos. Su teléfono estaba apagado y su apartamento vacío. Esto la convirtió en la principal sospechosa. Sin embargo, la falta de pruebas directas complicaba el caso. Lo único que la vinculaba a lo sucedido eran sus acciones pasadas y los mensajes amenazantes que había enviado a Melissa. La policía continuó recolectando pruebas, pero para Garrett y sus hijos, la vida ya nunca sería la misma. Habían perdido a Melissa, y con ella, la estabilidad que mantenía unida a la familia. Este fue un punto de quiebre, un momento en el que todo lo que consideraban importante se desmoronó en un instante, dejando solo dolor e incertidumbre. Tras ser declarada prófuga, comenzó una operación a gran escala para encontrar a Gina. Su coche fue descubierto en el estacionamiento de un pequeño pueblo en la frontera con Kentucky, pero ella parecía haberse desvanecido en el aire. Para la policía era un desafío. Gina actuaba con cuidado, sin dejar rastros evidentes.
Parecía tener habilidades que había adquirido durante años de vida solitaria, las cuales la hacían casi invisible. La policía registró el apartamento que había alquilado. Lo que encontraron allí marcó un punto crucial en la investigación. Entre sus pertenencias comunes, hallaron un diario. Su contenido dejó a todos perplejos. En sus páginas, Gina detallaba su obsesión con Garrett, su envidia hacia Melissa, e incluso planes meticulosamente escritos para separarlos. En el diario, Gina describía con precisión sus movimientos: vigilancia de la casa, llamadas telefónicas, cartas enviadas. Las últimas entradas eran alarmantes, dejando claro que estaba dispuesta a tomar medidas extremas. Ella siempre fue un obstáculo. Nunca entendió cómo Garrett debería ser en realidad. Yo tenía que arreglarlo, decía una de las anotaciones. Estas palabras confirmaron las sospechas de la policía, pero aún faltaba encontrarla. El diario se convirtió en una prueba clave en el caso. Mientras tanto, Gina no perdía el tiempo. Había abandonado Tennessee y se dirigió a estados vecinos, usando documentos falsificados. Sus habilidades para disfrazarse dificultaban la tarea de localizarla. Varias veces fue supuestamente vista, pero cada pista resultaba ser falsa. La presión sobre la policía aumentaba, especialmente por parte de la familia de Melissa. Garrett, sumido en la desesperación, sentía que, si no atrapaban a Gina, su vida nunca volvería a ser normal. 3 meses después, llegó un avance. El gerente de un motel en Kentucky llamó a la policía, reportando haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Gina. Se había registrado bajo un nombre falso y actuaba de forma extraña, apenas saliendo de su habitación. En pocas horas, la policía rodeó el lugar. Cuando arrestaron a Gina, ella intentó resistirse, pero no pudo. Entre sus pertenencias, encontraron materiales que confirmaban su interés por Garrett y su familia. Estos descubrimientos se convirtieron en pruebas fundamentales en el caso. Gina fue trasladada de regreso a Tennessee, donde la esperaba un juicio. Para todos los involucrados, su arresto trajo algo de alivio, pero el miedo y el dolor de la pérdida continuaban persiguiendo a la familia Braden. La captura de Gina no podía borrar las heridas que había causado. Sus acciones ya habían cambiado sus vidas para siempre. El juicio contra Gina se convirtió en el centro de atención en Northridge y las ciudades cercanas. La historia, llena de traición, obsesión y tragedia, había conmocionado incluso a los más indiferentes. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, vecinos de la familia Braden y curiosos que querían presenciar el desenlace de esta oscura historia. Gina se mostró tranquila, incluso fría. Negó todas las acusaciones y afirmó que su supuesto acoso a Melissa era simplemente una forma de preocuparse por Garrett. Sus abogados intentaron construir una defensa basada en su supuesto estado psicológico inestable. La retrataron como una víctima de su pasado, una mujer que había pasado toda su vida buscando reconocimiento y amor solo para ser rechazada. Sin embargo, estos argumentos se desmoronaron bajo el peso de las pruebas. El diario de Gina fue el elemento clave de la acusación. Los fiscales leyeron fragmentos que contenían detalladas confesiones de su profundo odio hacia Melissa y su obsesión por Garrett. Estas entradas no solo revelaban su estado mental, sino también sus intenciones claramente premeditadas. Las palabras del diario resonaron como una sentencia en sí mismas. Para el jurado, eran una prueba irrefutable de sus verdaderas motivaciones. Las sesiones del juicio fueron emocionalmente agotadoras. Garrett testificó, admitiendo por primera vez su responsabilidad en todo lo sucedido. Su voz temblaba mientras relataba sus reuniones secretas con Gina y cómo sus decisiones habían desencadenado la tragedia. «Fallé a mi familia», confesó. «Si hubiera sido honesto desde el principio, Melissa estaría viva». Sus palabras conmovieron a muchos en la sala, pero no cambiaron el curso del caso. Por su parte, Gina se negó a aceptar su culpabilidad. Insistió en que el diario era solo una fantasía, una forma de lidiar con sus emociones y no un plan real. Pero sus declaraciones carecían de credibilidad. Los fiscales presentaron pruebas adicionales: cartas amenazantes, grabaciones de llamadas y testigos que respaldaban su comportamiento obsesivo. Todo indicaba que sus acciones habían sido cuidadosamente planeadas.
Después de semanas de deliberaciones, el jurado emitió un veredicto unánime, culpable de asesinato en primer grado. El juez dictó sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este momento marcó el clímax del caso, pero para la familia Braden era solo un paso en el proceso de sanar su tragedia personal. Melissa ya no estaba, y su pérdida había dejado cicatrices profundas en los corazones de sus seres queridos. Aunque la sentencia de Gina trajo un poco de alivio, no podía borrar el dolor de lo vivido. El juicio terminó, pero las consecuencias de esa oscura historia perdurarían para siempre. Después de que el juicio concluyera, la vida de Garrett y sus hijos cambió por completo. La casa que alguna vez fue un símbolo de calidez familiar, ahora parecía un lúgubre recordatorio de lo ocurrido. Semanas después de la sentencia de Gina, Garrett tomó la difícil decisión de vender la casa y mudarse con Lily y Oliver a otra ciudad. Aunque fue un paso doloroso, sabía que era la única forma de intentar empezar de nuevo. Su nuevo hogar, pequeño y modesto, se encontraba en un vecindario tranquilo. Estaba lejos de su antigua vida, y eso era precisamente lo que Garrett buscaba. Allí nadie conocía su historia y podían intentar pasar desapercibidos. Sin embargo, el cambio no resolvió todos los problemas. Lily y Oliver, que habían perdido a su madre, enfrentaban la tragedia de diferentes maneras. Lily se encerró en sí misma, evitando cualquier conversación sobre el pasado. Oliver, por el contrario, trataba de reprimir sus emociones, actuando como si todo estuviera bien. Garrett luchaba por ser su soporte, pero la culpa que sentía le impedía avanzar. A menudo, los recuerdos lo atormentaban. Pensaba en las ocasiones en las que pudo haber cambiado el rumbo de los acontecimientos, las noches llenas de dudas, las reuniones secretas con Gina que podría haber evitado. En cada uno de esos momentos, veía su responsabilidad. Decidió buscar ayuda psicológica para enfrentar la culpa y el dolor de la pérdida. Su terapeuta fue claro: no puedes cambiar el pasado, pero puedes ayudar a tus hijos a construir un futuro. Lily y Oliver también comenzaron a asistir a sesiones de terapia. Con el tiempo, ambos comenzaron a mostrar signos de mejora. Lily volvió a dibujar, algo que había dejado de hacer tras la muerte de Melissa. Oliver, por su parte, se unió a un equipo de fútbol. Estos pequeños pasos significaban mucho para Garrett. Comprendió que, aunque sus hijos habían sufrido una gran pérdida, podían empezar a sanar si estaban rodeados de amor y apoyo. Mientras tanto, Gina permanecía en prisión, sin admitir su culpa. Su diario se convirtió en un caso de estudio en criminología, un ejemplo de cómo una obsesión descontrolada puede llevar a consecuencias devastadoras. Para el público, este caso fue una advertencia sobre la importancia de reconocer las señales de peligro a tiempo y actuar en consecuencia. Garrett sabía que su familia nunca volvería a ser la misma, pero prometió luchar por el bienestar de sus hijos, por su futuro. Ahora valoraba cada momento que pasaba con ellos. Lily y Oliver eran su recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de encontrar luz. La tragedia dejó una marca imborrable en sus vidas, pero Garrett juró hacer todo lo posible para que algún día esas heridas pudieran sanar.